tenemos nada más, vamos a ir a la enseñanza que tenemos para esta tarde. Voy a pedir al hermano Agus que pase y vamos a abrir nuestros corazones y aprender en esta tarde. Adelante. Bueno, el tema de hoy, si alguien lo recuerda, es el mismo del último miércoles que di clase. ¿Alguien lo recuerda? La sabiduría. Vamos a ser sabios y vamos a empezar agradeciendo al Señor. Oh Dios y Padre, estés tú presente en esta reunión y seas tú uno más de nosotros, que tu Espíritu realmente esté obrando en nuestros corazones. Úsame como instrumento tuyo para instruir y que el mensaje sea de edificación para todos los creyentes. Damos gracias por estar aquí para participar de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Estuvimos viendo la sabiduría en base a varios principios bíblicos. Vimos que la sabiduría es el entender nuestras responsabilidades. Todos somos responsables de algo, tanto en nuestras vidas cristianas como en nuestros deberes para con el mundo. Y el sabio es el que ha aprendido cómo lidiar con eso y cómo aplicar los principios y los mandamientos de Dios en su vida y en sus relaciones. Vimos que la sabiduría viene en el temor al Dios, de escucharlo, de obedecerlo, y vimos las fuentes que hay de sabiduría. Dios nos dice que la Biblia nos enseña que hay tres fuentes de sabiduría. La sabiduría que viene de los hombres sabios, de asociarnos con los que son sabios y escuchar sus consejos, porque ellos ya han vivido la vida, ya han pasado por lo que nosotros pasamos y podemos ahorrarnos un montón de dolores y quebraderos de cabeza si escuchamos el consejo de aquellos que han caminado el camino antes. De la palabra de Dios, que está llena de consejos, mandamientos y enseñanzas para nuestra vida que debemos aplicar. El estudiar la palabra de Dios, reflexionarla, conversarla. Y por último, Dios mismo, al que dice, al que tenga necesidad de sabiduría, pídala. Salomón, cuando se le dio a elegir cuando Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, consideró la sabiduría más valiosa que todos los otros dones, y Jehová lo felicitó por su elección. Y como no eligió
riquezas o salud o vida larga, sino que exigió, pidió sabiduría, Dios le dijo que le daría todo lo demás por añadidura. También sabemos que en el final de sus días, cuando estaba en la cúspide, en el mejor momento de su vida, Salomón se dejó sorprender, se envaneció y no hizo, a pesar de la sabiduría que tenía, él también pecó. La sabiduría no sirve de nada si nos apartamos de ella, pero al final volvió a sus caminos y sabemos que escribió todo un libro, Eclesiastés, hablando sobre sus reflexiones y donde explica que incluso la sabiduría es vana si no la pones en el servicio de Dios. Bueno, entonces hemos visto la insistencia con que la Biblia nos dice que busquemos la sabiduría. Y ahora la pregunta es, ¿para qué buscamos sabiduría? Bueno, todos tenemos nuestras expectativas, pero esto es lo que la Biblia promete, que si somos sabios, según la definición que la Biblia hace de sabiduría, que es el temor y el respeto de Dios, el respeto de sus principios, sus mandamientos, nuestra obediencia y responsabilidades. No se trata de ser más listo que todo el mundo. Entonces, dice que la Biblia, dice Mateo, capítulo 7, dice Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y si quieren seguir leyendo, saben que a quién compara al hombre insensato que oye y no hace, al que edifica sobre la arena. En los tiempos de Jesús no existía el Portland y no había camiones que transportaran balastro, así que a menos que fueras el rey y pudieras permitirte una caravana para traer piedras de la cantera, no tenía, si ibas a edificar tu casa, tenías que buscar un terreno pedregoso, sólido. Tenías que buscar el terreno, buscar la parte donde están las piedras que el experto sabe reconocer. Esa es una de las cosas que la experiencia enseña. Y edificas ahí. Entonces el peso de la casa no hunde el terreno. Tenemos el caso de la Torre de Pisa, es muy famosa, pero es muy famosa por un desastre, y la construyeron sobre terreno barroso, que no tenía lecho de roca debajo, y estaba bien, no era un terreno, no era la arena,
Así que daba para edificar una casa o algo, pero una torre de 20 pisos no alcanzó y la torre se quedó inclinada, por eso se la conocen así, como la torre inclinada. Y hasta el día de hoy, de hecho, están viéndolo porque aunque se volvió un monumento muy famoso, no solo está inclinada, se sigue inclinando y si no se hace algo al respecto, algún día se va a caer. Y hoy en día tenemos internet y si uno busca videos, un momento capaz que ha visto las ideas, videos de esos edificios que se caen solos porque no tienen un buen cimiento hecho o porque lo hicieron con materiales baratos. Así es la vida. Bueno, esa es la vida que Dios quiere que nos llevemos. Nosotros tenemos que edificar y ser algo que perdure. En otro versículo nos dice que Dios probará con fuego lo que hagamos, y uno edificarán con oro, con piedra, con hojarasca o con paja. Algunas obras quedarán, otras serán quemadas. Y aquí nos dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Todo el mundo puede oír la palabra de Dios. Nosotros la predicamos todo el tiempo en las calles. Pero no todo el mundo que la oye la hace. E incluso cuando estamos adentro a veces somos tosudos, necios. Eso es algo que nos pasa, un signo de inmadurez. El niño que quiere probar, el niño cuando a menudo, sobre todo cuando está en la adolescencia, empieza a entender más cómo funcionan las cosas. Cuando sos chiquito, el padre lo sabe todo y vos no sabes nada, entonces confías en los padres, pero a medida que empezás a entender, empezás a creerte más igual. Pero entonces el adolescente está en ese extraño punto donde empieza a entender cómo funcionan las cosas, pero no tiene la paciencia para adquirir todo el conocimiento y experiencia que los padres tienen. Entonces se juzga a sí mismo sabio y como la única medida que tiene de referencia es el mismo, cree que su consejo es tan válido como el de sus padres. Y si bien es cierto que a veces los niños dicen cosas, a veces tienen la razón. Por lo general es mucho más prudente escuchar lo que dicen tus padres. ¿Cuántos crecimos solo para decir, che, que tenía razón mi viejo o mi madre? Porque tanto que le protestamos y al final era como ella decía. Y Dios es nuestro Padre Celestial. Y la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos es el hombre, es que Dios le dice al hombre, así es como tienes que hacer para que te vaya bien en tus días. Come la manzana y vivirás para siempre y serás como Dios, dijo la serpiente. Y ese es el pecado original y es el único pecado. Siempre creemos que nuestro consejo es tan bueno como el de Dios. Sí, ese es un buen camino, pero estoy seguro que yo puedo encontrar un buen camino por mi propia cuenta. Pero a veces podemos llegar a distintos lugares al mismo lugar por distintos caminos, pero a Dios solo hay un camino, el suyo.
Entonces a veces tenemos dudas. A veces creemos saber cuál es la solución. Pero en uno u otro caso siempre tenemos que buscar el consejo de Dios. ¿Tenemos dudas? Busquemos el consejo de Dios. ¿Estamos seguros que sabemos cuál es la solución? Igual consultemos a Dios primero. El hombre prudente edifica sobre la roca y por eso no titubea. Y nuestra roca es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. Él fue el que dijo, quien escucha estas palabras. Bueno, estas son las palabras que él dijo. Entonces, seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Esa es Eso nos da una firmeza en nuestra vida. Podemos confiar en la palabra de Dios y como dije, vendrán dudas, pero a medida que aprendemos a confiar a Dios, encontramos una seguridad para hacer todo cuando lo hacemos de la mano de Dios. Aprendemos a ver la mano de Dios en las cosas y aprendemos a ver que Él nos cuida, que Él nos guía. Entonces, no hay lugar para el miedo. Porque hay un refrán popular que dice, el miedo a los desconocidos es la base de todos los miedos. El hombre siempre teme lo que no puede comprender, lo que no puede controlar. Pero podemos aprender. Pero entonces busquemos conocer a Dios y su plan para nosotros. Entonces no tendremos nada que temer. Sabemos que hay un plan y sabemos que hay un Dios. Sabemos cómo Él obra y sabemos cómo Él piensa y qué quiere para nuestras vidas. Lo segundo es que la sabiduría trae fruto. La sabiduría trae fruto espiritual. Busquemos hay 3. James, para un momento que perdí el versículo. Judas
3:17. Es el final de la Biblia. ¿No? Ya. Tiene razón, perdón. Es Santiago 3:17. Está un par de libros atrás, Pedro, Juan y Santiago, si van para atrás. Mis disculpas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pacífica, amable, benigna. Paz, benignidad, amor, esos son los frutos del Espíritu. Y como dijimos, el que busca la sabiduría, busca a Dios. Entonces, el que busca la sabiduría, crece también espiritualmente. Sin incertidumbre ni hipocresía. Algunas versiones dicen sí, no juzgadora. Una de las muestras de la inmadurez de un creyente y de cualquier persona es que cuando no sabe, tiene que ver qué es lo que los otros no saben para poder sentirse bien acerca de uno. Sí, bueno, no sé, pero él tampoco sabe nada. Somos todos unos burros acá, y entre ciegos el tuerto es rey. Pero recuerden, el que anda midiendo al otro constantemente, no ve los defectos de uno propio, se rehúsa a cambiar, se rehúsa a crecer. Está muy preocupado viendo los defectos al otro. No ve la viga en el ojo propio. Uno tiene que juzgar con prudencia, o sea, esto es con sabiduría, porque con la misma medida que juzgamos vamos a ser juzgados. Entonces tenemos que juzgar al otro y ponernos a nosotros mismos en ese mismo papel.
no se trata de compararnos para sentirnos mejor, se trata de juzgarnos primero a nosotros mismos y luego ver cómo podemos ayudar al otro. Porque el primero solo busca que no lo vean a él. El segundo se ha movido para arreglar sus defectos, su pecado, y entonces pueden guiar al otro por el camino. Y algo que una amiga me decía ya cuando era joven y iba de puerta en puerta vendiendo huevos, una clienta mía me decía que las hijas siempre le decían que ella no tenía derecho a decirles que no fumara porque ya había fumado. Claro que fumé, por eso te puedo decir que no fumes, porque sé lo que te va a pasar. No es ¿cómo es? Sí, el que pecó no tiene derecho a tirar la primera piedra, pero no se trata de lapidar. Porque el que sufrió sabe lo que te espera. Y también por eso dice, y sin hipocresías. Mucha gente siempre trata está asustada de que lo vean como un burro. Lo sé, yo también lo he vivido, muy a menudo. No nos gusta quedar como tontos, no nos gusta admitir cuando no sabemos algo, cuando no estamos seguros, cuando estamos inciertos. Pero la sabiduría viene de ser sabios, no de pretender ser sabios. La verdadera sabiduría, la que viene de arriba. Porque si no, como dice el Señor, queriéndose hacerse sabios, se hacen a sí mismos necios. No conocemos todo el plan de Dios. Dios es demasiado grande para conocerlo en su plenitud. Pero sabemos una parte y podemos aprender más. No sabemos todas las respuestas, pero hemos encontrado las que nos sirven y podemos compartirlas con otros. Y por eso la sabiduría de lo alto es pura y pacífica, porque no podemos enojarnos con el otro, porque nosotros fuimos iguales primero. Si podemos enseñarlo, si realmente tenemos autoridad para instruirlo, es porque estuvimos en los mismos caminos que ellos. Solo salimos de ellos por la gracia de Dios. Sabemos eso. Entonces, sabemos que podemos sufrir lo que los otros sufrieron con nosotros antes. Es amable. Hay muchas formas de instruir, hay muchas formas de decir las cosas. Cuando yo era chico también había algunos, no recuerdo bien quién era el que me lo decía, pero que decía que uno no tenía que tener miedo de hablar de Cristo, ni decirle a todo el mundo que son pecadores, que se van a ir al infierno, porque Cristo, nosotros somos imitadores de Cristo y Cristo no tenía miedo de decirle las cosas sin tapujos a los demás. Él echó a los prestamistas del templo a base de latigazos. Ese es el hombre que tenemos que evitar. Y por mucho tiempo yo lo creí y pensaba que si no le recalqué que uno tenía que tenía que ser así,
abierto de decirle a todos, apuñalar con el dedo y decir los defectos del otro, para que el otro se avergonzara y cambiara. Pero, entonces, leyendo la Biblia, me di cuenta de algo. Jesús comía con los prestamistas, con los leprosos, con los pecadores, con los usureros, con las rameras. Entonces, y siempre amable con ellos. Tu fe te ha salvado. Siempre era amable, gentil, bondadoso. Entonces, ¿de dónde viene la versión del Cristo con el látigo? Solo a un grupo de personas Cristo era un crítico severo, con los que supuestamente ya eran de la fe, ya tenían la verdad, ya tenían la sabiduría, los que estaban encargados de guiar, con los sacerdotes y los maestros de la ley, los que supuestamente tenían que estar guiando al pueblo. La ira de Dios se enciende contra los que buscan hacer uso de su palabra para provecho propio, con los que sabiendo no hacen, con los insensatos que conocen a Dios pero no lo temen, pero no contra el pecador que necesita que lo socorran. Si vamos y lo ahuyentamos, la persona se siente herida y se va a ir. Pero el que es sabio sabe impartir su conocimiento con amabilidad. Por eso la verdadera sabiduría es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cómo compartimos la sabiduría? Bueno, el punto 3. La sabiduría nos ayuda a influenciar a los demás. No por medio de manipulación o trucos arteros, sino por simplemente el respeto que uno recibe por la sabiduría que uno demuestra. Si quieres que la gente te respeta, sé respetable. Dice el Proverbio, capítulo 3, versículo 35. ¿Lo tienen? Muy bien. Proverbio 3, versículo 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Siempre creí que se decía ignomia. Veamos, por ejemplo, el testimonio que el hermano Pedro dice de Pablo.
en Segunda de Pedro, capítulo 3, 15. Y tened entendido que la paciencia de perdón. Sí, es este. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la escritura que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Todos conocemos el ejemplo de Saulo de Tarso, que llegó a ser conocido como Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia. Pero se convirtió y volvió al Señor de todo su corazón. Y él no se fue a ver a los apóstoles. Lo primero que hizo fue empezar a predicar, y él mismo lo menciona en sus cartas. No fue hasta mucho después que ya llevaba predicando, que me fui entonces a conocer y conocí a los apóstoles, y no todos, solo a Pablo y a Santiago. Sí, a Pedro y a Santiago. Y este mismo hombre, Pedro, nos describe a Pablo como un hombre de gran sabiduría que habla de temas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. No tenía mucha estima para esos Pedro. No tenía mucha estima para esos indoctos e inconstantes que tuercen la doctrina. Pero de Pablo hablaba con mucho respeto y decía, escuchad a este, porque él tiene sabiduría. La gente sabe reconocer cuando una persona da buen consejo. La gente sabe reconocer cuando una persona escucha realmente lo que vos le decís. La gente sabe reconocer cuando una persona vive lo que predica. Ni siquiera los creyentes, hasta los incrédulos, se dan cuenta. Ese es el poder del testimonio. No es instantáneo. Hay gente que es necia. Y el necio no va a querer escuchar los consejos del sabio, y después va a llegar el momento, Dios así lo quiera, llegará el momento en que se dé cuenta, debí haber escuchado cuando me lo dijeron. Pero incluso el necio, al menos cuando no le decís justo la cosa que no quiere oír, es capaz de escuchar en todas las otras demás.
El Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y eso es muy ambiguo, mucho se ha discutido qué es lo que se quiso el Señor decir con esas palabras. Una posible interpretación, que lo cierto, que aunque no sean las intenciones del Señor, ciertamente es válida, es que los niños no saben nada y reconocen que no saben nada. Entonces están pendientes de cada una de las palabras de su Padre. Buscan aprender. Pero si somos inconstantes, los niños se empiezan a dar cuenta, porque se dan cuenta, y pierden la confianza que tenemos. Nosotros a ver. Lo que trato de decir es que uno que está lleno de sabiduría, uno que busca a Dios y sigue, es un modelo a seguir. Y tenemos que tratar de ser siempre ese modelo a seguir en todas nuestras vidas. El testimonio más poderoso que podemos dar a otros es simplemente una vida vivida con propósito, una vida que respalda nuestras palabras y nuestros hechos. Cuando Pablo no sabía algo, él incluso admitía que en este caso estoy hablando yo, no el Señor. Pero aún así el consejo está plasmado ahí y es considerado buen consejo. El Señor hay mucho que podemos aprender y hay mucho que queda a nuestra interpretación, pero el que es sabio sabrá interpretar, sabrá dar consejo incluso en esas partes, y el mundo se va a dar cuenta. Lo que no tenemos que perder es la paciencia. El camino recorrido es largo, vemos al rico y todos queremos ser como el rico. Pero el rico recorrió un camino para estar ahí. Sí, tal vez lo recorrieron sus padres, pero hay un largo camino y mucho trabajo detrás de todo eso. Nosotros solo vemos el resultado final y queremos eso para nosotros. El atleta corre y gana primer lugar, o al menos y es tan bueno como para clasificar en las Olimpiadas y correr contra los mejores del mundo. Sí, todo el mundo quisiera correr así, pero tenemos que correr muchas cuadras sudando a la gota de gorda y quedándonos sin aliento antes de ser capaz de sprintar en las Olimpiadas. Lo mismo pasa con la sabiduría. Es una carrera que se corre a lo largo de toda una vida. Y a veces cuando somos jóvenes nos viene esa impaciencia de querer ser como iguales de nuestros padres porque creemos que ya empezamos a entender, pero no terminamos de entender. Hay todo un camino para llegar a ser sabios y se recorre paso a paso. Y tenemos que aceptar una cosa, el Señor lo hizo todo hermoso a su tiempo. Llegará un tiempo en que llegaremos a ser sabios. Y nunca termina el camino.
Siempre hay más para aprender. Pero es en el acto de trazar ese camino que vamos llamando la atención de los que nos rodean. Nuestras acciones tienen mucho más impacto que nuestras palabras y la gente va a notar eso. Ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Con el mismo trabajo que el rico trabaja para hacerse rico, con el mismo empeño que el atleta corre para ganar la carrera, sí tenemos que buscar hacernos sabios. Y lo vamos a dejar por aquí. Oh Señor, te pedimos que tú estés con nosotros y que estos consejos no sean fácilmente olvidados, no sean arena sobre la que edificar, sino que sea roca sólida sobre la que construir una casa de paredes fuertes y un techo firme que no se socave, que no se derrumba con el primer viento o llovizna. Sosténnos, Señor, y guárdanos para que nuestras vidas sean testimonio a ti de tu obrar en nuestras vidas, para que aprendamos nuestras experiencias y vayamos conociéndote más y más, y en este conocer nos volvamos sabios y te demos a conocer a otros. Obra en nuestros corazones, Señor, obra en nuestras mentes y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.